Allá de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo, con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Ministro, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, qué gusto saludarle. Gracias a usted por la invitación. Señor ministro, a usted nuevamente gracias por estar junto a nosotros. Cuéntenos un poco de qué trata esta campaña y qué acciones forman parte de la misma. Bueno, por segundo año consecutivo con el señor presidente de la República y con varios ministros de Estado, así como otras instituciones, no solo públicas, sino también organismos no gubernamentales, en total 30. 22 públicas, 8 organismos no gubernamentales, y de las 22 públicas, la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que abarcan a 221 municipios. Nos hemos ocupado de construir el programa Solidaridad sin Mendicidad. Lo que busca esto es que tengamos esa capacidad de poder generar acciones de prevención en primer lugar para evitar el trabajo infantil en el Ecuador, a través de actividades lúdicas, educativas, desde los sectores, podríamos llamarlos así, expulsores del trabajo infantil, que normalmente están en el sector de la Sierra Centro del país, también en la provincia del Cañar, pero adicionalmente de a ello, de la actividad de contención, ya una vez que se viene estas épocas que son navideñas y que además propensan para que puedan acrecentarse el número de niños, niñas y adolescentes en la calle, en mendicidad, se generan también las ciudades receptoras. Y en este contexto tenemos las ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manta, que son las que mayormente predominan como ciudades receptoras de trabajo infantil. Aquí realizamos abordajes, observancias, sensibilización, y hemos logrado construir este proyecto tan grande y importante como es erradicar el trabajo infantil. Este rato tenemos 11.960 niños, niñas y adolescentes que forman parte de este programa, que dura 18 meses para recuperar sus derechos educativos, de salud y de bienestar social. Ahora, revisemos números para un poco verificar, pues obviamente ustedes hacen una medición para la eficiencia del mismo. Hagamos un comparativo desde que inició en el año 2021 y ahora en el año 2022. Se ha hecho una investigación para ver en cuánto, digamos, ha disminuido el trabajo infantil. Sin duda, el INEC, más bien no somos nosotros como ministerio, sino somos los que nos activamos en este rango de protección social. Mire, es importante que tengamos claro que las acciones para la reducción del trabajo infantil en el Ecuador está motivado por dos grandes ejes estructurales. El primero, el económico, porque es indudable que no podemos nosotros condicionar solamente a la acción de carácter social, que lo que realiza es una protección social, un abrazo social a un grupo de ciudadanos, de niños, de niñas, de adolescentes que están tanto en trabajo infantil como en mendicidad para personas adultas. Y en este contexto, la acción económica que ha permitido la creación de 508,000 nuevos empleos adecuados, el crecimiento de la economía, la dinamización de la misma, el crecimiento de las ventas, como ha reportado el Ministerio de Economía y Finanzas, comparándolo con el año prepandemia, el año 2019, ha permitido una reducción significativa, medida por el INEC. Mire usted que a mayo del 2021, el reporte del INEC daba que tendríamos 386,635 niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil. Eso significaba una tasa de esta población del 10.4%, altísima. Hoy tenemos una realidad a octubre del 2022, obviamente me falta todavía noviembre y diciembre, que tendrán un proceso de crecimiento por estas épocas como tal, pero a la fecha tenemos 7.1%. La reducción ha llegado en valores absolutos a 264,926 valorados mensualmente por el INEC. Esto significa de que ha habido una caída notoria con respecto al trabajo infantil. Usted dirá, pero todavía hay un número muy significativo. Así es, porque el trabajo infantil y la migración, la mendicidad, la situación de calle también están motivados por varios factores. El primero, lo que venía siendo un proceso pandémico y de mala política pública que generó el crecimiento
de la pobreza al 32%. Hoy tenemos pobreza del 25% en nuestro gobierno. De haber crecido a la pobreza extrema a 14.7%. Hoy tenemos 10.7% y con una proyección a concluir con el 9.3% en diciembre de este año, lo cual muestra que hay una recuperación con respecto a esto. Pero también hay una realidad migratoria. Recuerde que hay una oleada migratoria de más de 6.8 millones de hermanos venezolanos que están en América Latina, 600,000 de los cuales están en Ecuador. Muchos de ellos es indudable que están en condiciones de mendicidad, de trabajo infantil, de situación de calle, y son también estos sectores que demandan permanentemente políticas de salud, educativas, sociales, de protección, de seguridad, etcétera. Señor ministro, justamente, qué bueno que haya tocado ese tema, eso le quería consultar, en el tema de la mendicidad. Usted lo decía, hoy por hoy no solamente vemos a personas discapacitadas o a niños o a personas de la tercera edad, sino que muchas veces vemos, sí, a quienes han migrado a nuestro país, quienes han llegado aquí, en su mayoría extranjeros, vienen de Venezuela, son personas jóvenes y lo vemos en todas las calles, porque de verdad ya es un tema lamentable. Están en todas las calles y muchas veces están con niños en los brazos que los están utilizando justamente para que a la gente obviamente sienta ternura, tristeza, compasión y de alguna manera les dé el dinero. No sé ¿quién se ocupa de esto? Yo muchas veces he estado en esta situación y veo a policías ahí que no hacen absolutamente nada. Entonces, en realidad, ¿a quién se debe acudir para que esto de alguna manera, estas personas sean atendidas? ¿Qué se puede hacer? Mire, la realidad que usted ha planteado y que es algo que se lo vive en la gran mayoría o casi en la totalidad de las ciudades, por la motivación migratoria que mencionamos y analizamos hace un momento, nos ha llevado a que creamos este programa justamente Solidaridad sin Mendicidad. Tenemos que invitarle a la ciudadanía, a ustedes, a los medios de comunicación, a que nos apoyen para difundir de que esa solidaridad a veces no se convierte en tal. Lamentablemente, cuando extendemos, motivados de esa realidad ecuatoriana, de ese sentimiento de solidaridad del ecuatoriano, cuando extendemos la mano fuera del auto y entregamos esa moneda, a veces no necesariamente llega al destino que creemos llegaría, sino a padres irresponsables, por supuesto, a mafias o micromafias que también toman estos tiempos para usar de los niños del trabajo infantil y hacer, como decimos en el argot popular, su agosto. Penosamente, eso es una realidad. Hoy por hoy estamos activados con la Fiscalía General del Estado, con la DINAPEN. De hecho, en los próximos días participaremos con ustedes en algunos operativos en los cuales obviamente generamos el abordaje a aquellos sectores en donde lamentablemente tanto padres irresponsables como también esta situación perversa pueden hacerse presente. No es tan fácil a veces como se puede plantear desde la opinión pública. Yo soy muy respetuoso de las expresiones que puedan existir, pero no podemos tomar la decisión y retirar a las personas que están ahí, porque primero estaríamos violando un derecho constitucional de la libre movilidad si no hacemos una verificación previa. Por eso es que tenemos procesos. Cuando usted va a esta segunda etapa y final dentro del proceso de solidaridad sin mendicidad, entra en un proceso previo, primero, de observancia, luego de observar y hacer una verificación de lo que está pasando, porque ahí podemos observar que pueden ser niños y niñas con sus familiares, o niños y niñas con personas independientes, o niños que están siendo usados, y ahí actuamos con DINAPEN, con Fiscalía, etcétera. Luego generamos un abordaje, ¿no? Luego de la observancia, un abordaje. Luego viene un proceso de sensibilidad, porque no es que yo tengo la obligación de llevármelos o hacer actividad directa de abrazo social con ellos, sino hay la voluntad. Y así hemos logrado acrecentar, y hoy tenemos 12,000 niños, 11,960 exactamente en el programa de ETI, erradicación de trabajo infantil, y 2,400 aproximadamente que están dentro del programa erradicación de mendicidad. En todo este programa invertimos $12,700,000 como país para lograr disminuir o generar un proceso de abrazo social. Recuerde algo, yo creo que es importante tener claro de que por más que quintupliquemos el presupuesto del ministerio, no vamos a terminar cubriendo la totalidad
de los números de niños y niñas que Claro. están en este momento en la calle que le daba el dato. No va por ahí. Primero es un paliativo, sí, pero ¿dónde está la solución integral, estructural, como dice el presidente Lasso, en generar empleo? Porque una madre o un padre de familia con empleo adecuado inmediatamente o concomitantemente disminuye grandes males de la sociedad: migración, inseguridad, desnutrición crónica infantil, mendicidad, situación de calle y, por supuesto, trabajo infantil. Pero ya se viene, lamentablemente, y hay que reconocerlo, se viene hablando hace muchísimos años acerca de la erradicación del trabajo infantil aquí en el país, y hasta el momento pues no vemos más que eso, campañas, programas, pero no vemos resultados. Lo seguimos viviendo día a día en las calles, como lo estamos conversando en este momento, en las calles de todas las ciudades prácticamente del país. Señor ministro, ¿qué objetivos tienen ustedes durante este gobierno para llevar adelante, no solamente ahora en el gobierno de Guillermo Lasso, sino también en los que vienen? Debe de alguna manera, tiene que existir un programa que puedan llevar adelante los próximos gobiernos. De acuerdo, María del Carmen. A ver, primero tenemos que entender que hay políticas públicas que no pueden ser de gobierno. Deben y tienen que ser política pública de Estado. Entre ellos, déjeme incorporarme a otro tema que vale la pena y que viene de la mano: la erradicación de la disminución de la desnutrición crónica infantil. Un tema no abordado por ningún gobierno. Hemos llegado a tener los más altos índices de América Latina, solo superados por Guatemala. Este momento es un tema crítico porque eso es pensar en el futuro del país. ¿Qué presidente de la República se ha encargado de la forma en la que se ha abordado y se ha personado el presidente Lasso de los niños y niñas de la primera infancia, de 0 a 2 años, en donde tenemos un alto índice del 29% de desnutrición crónica infantil? Allá tenemos que destinar los recursos suficientes para que logremos que esto sea política de Estado a largo plazo, porque concluiremos nuestro gobierno y tiene que continuarse con esto que es perverso para aquel niño. Usted puede dejar de hacer 1 kilómetro de vía, ¿no? Y probablemente eso genera problemas comerciales, productivos, pero el próximo año volvemos a hacer y a lo mejor recupera y por 2 esa pérdida económica, comercial, productiva. Pero si usted descuida un niño, eso le genera y adquiere desnutrición crónica infantil, eso es irreparable. Es irreparable. Y por lo tanto, sus problemas futuros, físicos, psicológicos, emocionales, intelectuales, son de enorme trascendencia. Por eso estamos preocupados de temas así. Y María del Carmen, con respecto a los resultados, yo arranqué la entrevista dándole unos datos que son muy significativos. Yo no creo que los más óptimos, sin duda, pero llevamos 1 año y medio de gobierno. Pero la reducción es significativa, de 10.4%, que teníamos en mayo del 2021, con más de casi 390,000 niños y niñas en las calles del Ecuador. Hoy tenemos un país todavía con un número significativo, sí, pero en términos porcentuales hay una tasa del 10.4 al 7.1. Aspiremos a que el término de nuestro gobierno dejemos una tasa más inferior aún. Ojalá que sí, estamos peleando para eso y todos los días, pero viene de la mano 2 aspectos. Uno, lo económico, porque hay que generar empleo, mejorar la economía, a pesar que tengamos espacios políticos como el legislativo que empuja al revés, o espacios sociales como un paro de 18 días, que hace que la inversión, los recursos, la confianza en el Ecuador se disminuya y crezca el riesgo país y por lo tanto cae el empleo. A pesar de eso, hemos creado 508,000 nuevos empleos adecuados y eso ha permitido que hoy tengamos datos reales, tangibles con respecto al trabajo infantil. No lo óptimo, yo estoy consciente, ojalá logremos 0 trabajo infantil, pero a veces la temporalidad va volviendo esos objetivos utópicos, porque hay tiempos que cumplir y ahora tenemos todavía 2 años y medio aproximadamente, y que ojalá ese 7.1 llegue a ser, ojalá. No será cierto, porque a lo mejor no logremos eso óptimo, pero bajaremos notoriamente. ¿A cuánto? Para tener objetivos claros hasta el 2025. Me encantaría decirle, pero soy muy prudente y responsable con respecto a un pronunciamiento de un ministro. Me encantaría decirle, ojalá quedemos en 0, pero mire usted la disminución de 10.4 a 7.1. Hemos bajado 3.3
20% con respecto a cómo recibimos el gobierno. Hemos bajado casi 120,000 personas en las calles, ya no están, niños y niñas. Ya es un número significativo. Si me permite, lo proporciono rápidamente en la mente y podríamos ir verificando qué pasa en el tiempo. Pero por más que sea, no es lineal. No es lineal, porque mañana tenemos otro paro de 18 días. Imagínense lo que va a pasar. ¿Cuántos empleos se van a perder? Una nueva ¿Cuántas afectación situaciones económicas van a pasar? Entonces debemos tener conciencia que no actuamos solos. Como gobierno empujamos hacia un lado y luego hay gente que empuja hacia el inverso. ¿Son suficientes ya para finalizar esa entrevista, señor ministro, los recursos que se asignan para este propósito, para este fin? Bueno, el ministerio va a terminar este año con una ejecución de casi el 99.7%, generando el mayor presupuesto de su historia institucional, $1.711 millones, que da un beneficio a casi 2 millones de núcleos familiares en el Ecuador, 1976, exactamente, 1.976.000 núcleos exactamente. Es el presupuesto institucional más grande de la historia y obviamente la mayor cobertura institucional de nuestro ministerio. De ahí vienen 12.800.000 para el programa. Como le decía hace un momento, está financiado la capacidad operativa que tenemos. Probablemente deberíamos mejorarlo, tal vez sí, pero le decía en términos conceptuales, María del Carmen, si quintuplicamos el presupuesto, aún así no lograríamos tener un objetivo cero de erradicación del trabajo infantil, porque el tema no va a cuánta cobertura social doy, sino a cuánta prevención genero, y la prevención se hace con política económica sólida, generando empleo para aquellos padres y madres de los niños que están en las calles, eviten llevarles allá. Que sea así, señor ministro, y estaremos pendientes de las acciones que se llevan a cabo. Sin lugar a dudas, el trabajo infantil es una problemática gravísima para el país, para su futuro, que tiene como terribles consecuencias económicas y sociales también. Le quiero pues agradecer nuevamente al economista Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social, por habernos acompañado en este espacio. Muy buenas noches. Buenas noches.